Empezamos. No sé si Alicia va a conectar. Nadie ha dicho nada. Pues ya estamos grabando, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? ¿Empieza Nada, me puedo Diego? decir que estamos ya en la última sesión. Yo estoy aquí estoy aquí humildemente para aprender, ¿eh? Y como no puede ser de otra manera, intentar también, como sabéis que se ha constituido, lo ha hecho muy bien esta Academia de las Ciencias del Deporte, no sé si lo sabéis ya, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, pues sería conveniente quizás también esa idea entre las propuestas que decías sobre todo tu email, José, que diéramos algunas ideas. Pues yo creo que una buena idea sería quizás, como esta academia nace todavía con las expectativas de qué hacer, pues quizás en la próxima, digamos, año académico, si seguimos un poco, y además como tenemos que celebrar este evento, pues asociarlo quizás también a la academia para hacerlo quizás más extensivo, ¿no? A un mayor número de participantes. Bueno, esto, como digo yo, como intruso en esta materia, pues porque lo mío es el derecho del deporte, no tanto la idea del deporte en sí, o incluso no tanto digamos, la ética deportiva, que también me he ocupado de ella, pero fundamentalmente mi materia es el derecho del deporte. Por tanto, yo soy un intruso y por eso digo que al ser un intruso tengo mucho que aprender de vosotros. Pero bueno, la idea era un poco eso, quizás a lo mejor pensar que podemos empezar a colaborar también con esta academia. Porque una pregunta, Diego, la academia es, claro, yo he estado viendo la gente que algunos de los que lo han impulsado, porque yo creo que alguno incluso era de la Universidad de Zaragoza, está Charo Romero, no sé, hay mucha gente. Claro, está muy orientada a la gente del ámbito académico y sobre todo doctores, ¿no? Entiendo. Porque... Bueno, pero aun cuando sí es cierto que como todas las academias, cuidado que esta academia, en principio, aun cuando la titulación esta es como la Academia del Cine de España, ¿no? Aunque el título sea de academia, de lo que se trata de momento es de una asociación, porque no está aprobada por el Instituto de Academias. Es una asociación de momento, como digo, igual, con la misma naturaleza, las mismas características, por ejemplo, de eso que llamamos la Academia del Cine en España, ¿no? Pero eso quizás la flexibiliza más y puede admitir que la participación sea más amplia, porque no pone requisitos académicos tan exigentes. Pero en cualquier caso, lo que sí creo que podría ser interesante es que quizá se establezca alguna forma de colaboración, si no el hecho de que la academia acoja o no deje de acoger, que eso ya se podrá ver en un futuro, pero de momento quizás colaborar con ellos, sobre todo porque estamos hablando de un personaje en el que no ha dejado de tener una importancia muy relevante en el deporte español y la formación sobre todo de especialistas en deporte, ¿me explico? Entonces, yo creo que este objetivo que habéis tenido de retomar la obra de Cajigal y de ponerla en valor, de volverla a recuperar y ponerla en valor, es algo que yo creo que de bastante relevancia y por tanto no puede quedar, quizá a lo mejor en mi idea, no puede quedar solamente reducido a personas que tenemos simpatía o simpaticemos con él, sino que yo creo que tenemos el deber también de hacer todo lo posible para que esta labor de alguna forma tenga una repercusión mucho más amplia, ¿no? A ver, yo creo que es verdad que la figura de Cajigal, y pasando un poco del libro, luego volveremos al libro, ¿no?
quiero decir, es común y es transversal a muchas personas que trabajamos o hemos trabajado en el mundo del deporte, ¿no? De la educación física y en mi caso, de la gestión deportiva. Porque realmente, cuando tú hablas de la academia, o sea, de la asociación que ahora se llama Academia de Ciencias del Deporte, etcétera, claro, también está la Asociación Española de Derecho Deportivo, que imagino que tú estarás en ella. Sí. Pero luego está la Federación de Asociaciones de Gestión Deportiva, FACDE, que yo he sido presidente unos años, que somos los que hemos trabajado en la gestión, que es una de las orientaciones de los que salimos en el INEF. Luego está AIESAD, que es la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte, donde está Nuria Puig, donde están sobre todo los sociólogos, investigadores en la sociología. Y quiero decir que hay un conjunto, un perfil tan grande de asociación, la Asociación de Filosofía del Deporte, que habéis hecho vuestro congreso, y que de alguna manera Cajigal es un poco una figura que podría ser un elemento, vamos a decir, no digo transversal, pero un común, o sea, es común a todos nosotros, ¿no? Es decir, porque realmente, sí. Bueno, y no digo a la gente de la educación física, ¿no? Porque la gente de la educación física, evidentemente, también. Entonces, podríamos pensando en el año 2028, pero claro, que no sé qué es el centenario, ¿no? José Javier. Sí, 10 de febrero. Lo que pasa es que tampoco sé quiénes somos nosotros para arrogarnos una capacidad organizativa, pero a lo mejor sí que hablar con el INEF de Madrid, que sería por historia, por contar con ellos en primer lugar, porque Cajigal es el INEF, o fue el INEF. O el INEF es Cajigal, sí, eso está claro. Y además está en el medio de España, o sea, es más fácil ir, porque podemos ir más fácil todos. Pensar hacer una cosa donde implicásemos precisamente a todas estas asociaciones en las cuales ha habido gente que han sido los más mayores, hemos sido discípulos director de Cajigal, y las segundas generaciones o terceras generaciones, bueno, pues personas que han leído, que han oído, que se han visto influidas por... Eso sí que es un tema que podrías... Porque si tú, a ver, yo sí que me puedo encargar de hablarlo esto con la Federación de Gestores Deportivos, tú, Diego, pues con la Academia y con la Asociación de Derecho Deportivo, hablaríamos también con AIESAD, que ahí está Nuria Puig, que curiosamente una de las... que quería comentar, de las pocas personas que nombra la bibliografía en el libro Cajigal, nombra casi todo, prácticamente, autores extranjeros en el libro que vamos a analizar hoy, y solo hay 3 o 4 autores españoles, pues Conrado Durante, a mí me llama la atención Conrado Durante, Luis María Cazorla y Nuria Puig, socióloga, catedrática de Sociología de la Universidad de Barcelona, que ya en 1980, eso es del año 46 años, ya presentó la tesis. Nuria Puig fue esquiadora olímpica en España. Las hermanas Conchita y Nuria Puig. No sé si os acordáis de aquello. Bueno, y que es profesora del INEF, que conocerás, bueno, y muy amiga de José Javier, imagino la conocerás tú o no, o era muy amiga de Javier Olivera. Pues, bueno, eran compañeros, claro, también. Bueno, no sé, eso lo podemos pensar de retomar o de pensar en hacer algo, hacer alguna cosa el año que viene, 2027, que sea una cosa de pequeño formato más tal, y pensar en una cosa para el 2028, no lo sé, si eso lo podemos hablar o dirigirse al INEF, a ver el INEF. Yo ahora no sé quién está de director, al anterior director lo conocía, pero al de ahora no sé. ¿Cómo lo veis? Tengo a José Prieto, de la primera promoción, que está en contacto con el INEF. Sí que hablaría con ellos. Bueno, un poco sobre el libro. Intenta hablar con Ángel Altés, que es el director de la editorial Miñón, que vino a una de las primeras sesiones. Este libro, para mí, que es como el testamento ya de Cajigal, que ya ha madurado todas las cosas, ya ha salido de director del INEF y ahora publica una cosa, pues propiamente un libro. Yo creo que hasta ahora los demás libros eran casi las clases que nos iba dando en el INEF.
y las publicaba. Bueno, algunos artículos eran más profundos, ¿no? Pero en este libro ya como concentra todos sus conocimientos y ya hace artículos muy profundos filosóficamente, antropológicamente y tomando el cientifismo, ¿no? De los estudios de psicología, de personalidad, bueno, acumula, ¿no? Los estudios de todo tipo, lo resume y nos da su visión. Bueno, pues eso, distinguiendo el deporte popular, el deporte... Bueno, y que lo que interesa es una sociedad deportiva, que no es la que se construye con instalaciones deportivas a lo grande, tal, sino valorando cada persona, su cuerpo y su expresión y su movilidad y disfrutando del cuerpo, conociéndose a sí mismo, conociendo sus capacidades, expresándolas, bueno, viviendo deportivamente. Bueno, más que actividades físicas concretas, se refiere a que el espíritu deportivo que hay que meter en la sociedad es el de educación, de dominio del cuerpo, usar el cuerpo, disfrutarlo, sentirlo y gozar de la vida, ¿no? También con el cuerpo. Y en la educación, eso como hay artículos, vamos, de hace 50 años, ahora viene la inteligencia artificial. Pues Cajigal ya dice, ¿no? Que apretando un botón ya sabríamos un resumen de tal, o sabríamos tal, apretando un botón, o quitando el botón, no, sin botón, ya podríamos conocer todos los conocimientos que nos dan en la universidad, en la escuela, podríamos tenerlos a mano. Eso lo dice ya en este libro 81. Pero que eso no basta para la persona. Dice que los conocimientos están por un lado, pero por otro son las actitudes y los valores y el saber por qué vivimos y tal. Y eso es lo que hay que enseñar a ser, ¿no? Enseñar a vivir, aprender a ser. Cosa que decía de la UNESCO, que ya decían estas cosas, que lo importante era aprender a vivir bien, ¿no? Que eso es lo importante. Los medios, pues serán eso, ¿no? El deporte, la música, la matemática, la tal, pero que en la escuela tenían que enseñar a vivir. Bueno, pues cosas más concretas ya, Fernando. Sí, bueno, a mí, a ver, tengo que decir que no es el libro que más me ha, que más me ha gustado, precisamente porque es como dices tú, no sé si es el testamento esperado, porque evidentemente no esperaba, pero sí que dices que obedece un poco a un final ha habido una nueva ley del deporte que él comenta en algunas partes del libro, habla de la ley del deporte del 80, habla de unas directrices políticas del Consejo Superior de Deportes, que también publicadas en el año 80, él un poco como que él no ha participado en nada de eso, ¿no? Es decir, de hecho, Cajigal no... Una de las cosas que yo creo que peor llevó fue que no pudo contribuir de la manera que él creía que podía, tal, a la construcción bueno, pues el momento de la transición, el momento de la Constitución, etcétera, y en el momento del desarrollo de la primera administración deportiva y de la primera ley del deporte, yo creo que no pudo, él tuvo un papel marginal, porque no supo, es decir, no tenía las suficientes habilidades sociales de la política para estar, bueno, que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Es decir, para estar en política hace falta ser de una pasta especial en un momento determinado o tener mucha suerte y salir indemne, ¿no? Pero bueno, no me gusta porque, a ver, yo creo que es un libro muy desordenado, ¿no? Porque es una especie como de compendio de continuación de todos sus libros que empieza a escribir en los años 50, que lógicamente va desarrollando y ahí lo amontona todo y por eso es un poco la parte, los diferentes capítulos, pues el capítulo del olimpismo, que es muy grande y bueno, a mí también me llama la atención porque plantea muchas contradicciones del olimpismo, todas las contradicciones que en los años, fíjate que en el año 80, que todo es Amarants, ya me parece que era
presidente del Comité Olímpico Internacional, lo acababan de elegir en el 80, en Moscú. Sí, el embajador de España en Moscú, y estaba preparado para ser presidente del Comité Olímpico, y él plantea muchas contradicciones, o sea... Le prologa el libro, ¿eh? Le prologa este libro, Samaranch. Sí, que me hace mucha gracia, luego comentaré una cosa que me hace mucha gracia sobre el capítulo Mujer y Deporte, ¿no? Pero que habla, que dedica mucho tiempo, el capítulo del olimpismo es muy grande, es muy amplio, sí. Habla de muchas contradicciones, pero claro, siempre esperando que el olimpismo viendo todas las posibilidades que tiene el olimpismo de desarrollo del ser humano, de la fraternidad universal, de los Juegos de los Juegos Olímpicos, la película de los Juegos Olímpicos de Moscú, que estaba a punto de salir. Bueno, cuenta un montón de cosas como que en los Juegos Olímpicos a todos nos gustan, pero que claro, también hay que decir las contradicciones que tiene, la mercantilización, el amateurismo, el falso amateurismo, bueno, todo ese tema. Pero bueno, pero luego habla de la neurociencia, porque hay también unos capítulos que yo he pasado rápidamente de los dibujos cerebrales, de la extracerebralidad se le llama así, extracerebralidad, una parte antropológica, una reflexión sobre el deporte de la mujer, que a mí me parece interesante. Quiero decir, a mí me ha parecido una especie de compendio, un poco de todo, pero muy poco ordenado atractivamente para hacerlo más de lectura más fácil, más digerible, ¿no? Eso es un poco lo que más me ha llamado, y por eso no, quizás es el que menos me ha gustado de los anteriores, ¿eh? Eso es el tema. Un poco desordenado, pero bueno, esa es mi primera impresión. Luego sí, vamos hablando más de cosas concretas. No sé si Diego, tú... Bueno, yo en realidad lo que he tenido es un problema porque no he podido, digamos, localizar el libro. El libro no lo habéis mandado en PDF, ¿o sí? No lo habéis mandado, ¿no? Sí, en el volumen segundo, volumen tercero. El tercero. Sí, bueno, yo creo que también... Pues no lo he podido localizar, con lo cual tengo que confesar que no lo he podido leer. Lo he estado buscando por internet estos días de atrás, que sabía que no nos íbamos a reunir. En internet no hay ninguna digamos, versión en PDF, y con lo cual me he encontrado con esa dificultad. En fin, yo por lo que estoy diciendo, lo que veo es que se trata ya de una obra, digamos, en donde él nos va a ofrecer una versión ya bastante más acabada de su idea de lo que es la actividad deportiva y los resultados que la actividad deportiva produce en el hombre en general, a la hora de alguna forma de integrarse dentro de una forma de vida y una cultura, ¿no? En lo que yo, por lo que ahora estabais comentando y por lo que yo he podido un poco entrever por internet, es un poco esa la idea, ¿no? Ahora, me llama la atención que sí que habéis dicho que quizás no sea la obra donde él se manifiesta con esa autenticidad, que es lo que creo que he entendido que habéis dicho. Bueno, no, yo no he dicho, a mí me ha parecido una especie como de compendio, un libro, vamos a decir enciclopédico, no enciclopédico, es que, a ver, si tú hablas de olimpismo, en una parte concéntrate en el olimpismo, pero luego hay otra parte de antropología, del valor humanístico, la parte de la educación permanente, en fin, que es profundizar en temas que Cajigal ha venido desarrollando, pero lo mezcla con el capítulo del olimpismo, con el capítulo del impacto del crecimiento social del deporte. Bueno, es muy gracioso también los capítulos que le ha dado por el vegetarianismo, ¿no? Porque empieza con la fronda, el esqueje, las raíces. Cada capítulo le llama de una manera, ¿no? Y empieza con la fronda, que yo me acordaba, entendía más o menos lo que significaba fronda, pero he tenido que ir a verlo
para quedarme bien de que es exacto, que es el... y no sé, yo creo que es bueno, es una especie de compilación de todo y creo que es muy poco atractiva para hacerlo divulgativo, o sea, más divulgativo. Es decir, a pesar del título, del título que el propio Samaranch lo señala, o no sé quién lo señala, como diciendo con admiración, o deporte, ¿no? Como si fuera un... pero claro, es una cosa que ahí ha ido echando de todo. Porque, por ejemplo, no sé, el tema del gigante social, pero como ya he dicho, habla, por ejemplo, el tema que te interesará, Diego, critica la ley del deporte del año 80 porque define a las federaciones como entidades privadas, única y exclusivamente, no como luego esa doble dependencia Sí. entidades privadas que en ocasiones ejercen competencias de carácter público, etcétera. Y él un poco critica el tema tan federativo, tan privado, como diciendo, a ver, al final las federaciones que están en el marco internacional, las federaciones llevan a los deportistas de los países, que representan a los países, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Es decir, ¿quién le da a las federaciones el monopolio de la organización y la oficialidad y la representación de un país, la bandera, el uso de los símbolos de un país, etcétera? Es porque en ese momento las federaciones... o sea, eso es un debate que todavía los jurídicos están... Sí, ese es un debate, efectivamente es un debate que está muy vivo, porque además es un debate de gran calado, en el sentido de que el derecho deportivo, el deporte en general, ¿no? Pero el derecho que lo regula sobre todo, tiene una naturaleza, digamos, supraestatal. Me refiero, es como el derecho canónico. Es muy parecido al derecho canónico. Vamos a ver, la Iglesia española es Iglesia española, pero no deja de ser Iglesia vaticana. ¿Me explico? De hecho, el derecho canónico no lo aprueba el Estado español, lo aprueba el Estado vaticano. Pero, sin embargo, hay órganos que se llaman, desde el punto de vista eclesiástico, la conferencia episcopal española, se le llama. Y, de hecho, también la Iglesia española se abandera con la bandera española más allá de la idea de la bandera vaticana, ¿no? Pues un poco eso es lo que pasa con el deporte, que el deporte es transnacional, de tal manera que incluso hay ciertas ocasiones donde algunas naciones, pongo el ejemplo más claro aquí en España, por ejemplo Andorra es una nación, pero Andorra está participando mucho durante muchos años en la Liga Española, todavía creo que participa en la Liga Española porque no tiene estructura suficiente para poder llevar una liga autónoma. Eso es chocante en cuanto al concepto de Estado y de alguna forma, digamos, dificulta la comprensión de que entonces ante qué estamos, ¿no? Yo creo que lo que ocurre fundamentalmente es que el deporte es un fenómeno que no es estatal. No nace, quiero decir que no es estatal, que no nace impulsado necesariamente por el Estado, sino que es una actividad espontánea. Eso lo defiende bastante Cajigal, ¿no? En algunas obras, esa idea de espontaneidad del deporte, y que nace de alguna forma por digamos, a través de la propia iniciativa privada. Por eso no es estatal, porque lo estatal es lo público, lo no estatal es lo privado, por eso nace muy de la mano de lo privado. Pero ¿qué ocurre? Que como fundamentalmente en el Estado moderno y sobre todo los estados nacionales, mientras que han tenido una presencia muy fuerte, han pretendido siempre de alguna forma controlar las actividades que podrían de alguna forma considerarse servicios hacia la sociedad, hacia la ciudadanía. Pues uno de esos servicios se ha concebido como tal el deporte, pero sobre todo el deporte de competición, porque el deporte que no es de competición, que eso hay que entenderlo muy bien, el deporte que no es competición, ese al Estado le da igual, o sea que yo corro por la calle, al Estado le trae,
le da al fresco, no le importa que yo haga deporte corriendo, haciendo running por la calle. Lo que sí le importa son las competiciones llamadas oficiales. Y en ese sentido ha habido estados, como es el caso del Estado español, que han tenido esa situación, digamos, de proporcionalidad o equilibrio, donde el Estado aparece como garante de que va a existir un derecho, o sea, un deporte oficial que va a estar garantizado y amparado por el Estado, y entonces dicen a las instituciones privadas le tenemos que dar competencias públicas delegadas, porque en cierta medida es el Estado el que tiene que intervenir en el deporte oficial, y como no vamos a crear una duplicidad de entidades, a las que existen ya le damos esas competencias. Ha habido otros estados, por ejemplo, como ha sido durante muchísimos años, lo fue la Unión Soviética o incluso Cuba, hasta hace muy poco, que lo que no existía el deporte privado. Allí sí que es verdad que el Estado llegaba a todos lados. O estados como, por ejemplo, Estados Unidos, que han sido poco intervencionistas. Pero se da cuenta que esta circunstancia es la que ha hecho que veamos que eso no es en realidad un problema, sino que más bien, más que un problema, es el resultado de cómo cada Estado ha intentado resolver el problema. Es una solución, quiero decir. Eso es. Lo que habilitó la ley del 90, que yo coordiné en los aspectos materiales, y Pepe Bermejo, que tú conocerás, sí, claro. Defendía... Fallecido además, muy bien fallecido, porque falleció jugando un partido de fútbol. Quiero decir, como digo... Su familia y sus amigos no se lo perdonan nunca. Porque no se lo perdonarán, pero él... Con 70 años a jugar al fútbol en mes de agosto, con 40 grados... Después de venir de un viaje de vacaciones, llegó a la Era una locura, pero se fue a gusto, haciendo lo que quería. Bueno, su hijo de luego no lo perdona, claro. No, entonces defendía eso, que la solución que dio la ley, sobre todo la ley del 90 y luego la de ahora, yo prefiero no opinar, pero bueno, lo que es curioso es que Cajigal ya incluye una reflexión sobre la ley del deporte de 1980, que es cuando estaba Hermida, el secretario de Estado. Comenta un tema que a mí me ha sorprendido mucho, que no conocía, y es que en el año 1980 el Consejo Superior de Deportes presentó un documento elaborado por una empresa que se llama Invectiva, que me lo he apuntado porque lo buscaré a ver si en la biblioteca del INEF lo encontramos, sobre propuestas directrices generales para el desarrollo del deporte español. Una especie de plan estratégico del deporte español que hizo una empresa por encargo del Consejo Superior de Deportes a finales de los años entre el 76 y 80 sería. Entonces lo comenta y lo critica, es muy crítico con esa. Y luego a mí me llama la atención también por supuesto que vuelve a separar el tema de deporte espectáculo, deporte práctica, y por lo tanto el deporte espectáculo, el deporte de la economía, el profesionalización, el papel de los medios y el deporte como desarrollo personal, como salud, como recreación, como educación, etcétera. Las dos ramas del deporte que ya marcó en el primer libro del 50 y tantos y que siguen siendo en estos momentos una realidad. Es decir, ahora es verdad que el deporte, como dijimos el primer día, el deporte es polisémico y poliédrico, es decir, como lo es la cultura, con muchos significados y muchas perspectivas, pero es verdad que hay dos realidades distintas, el deporte que hago yo y el deporte que veo por la televisión. Son dos realidades distintas que donde nos metemos todos, ¿no? Y bueno, sigue hablando de ese tema y sobre todo él también manifiesta que las políticas deportivas realmente, de que la política deportiva debe de orientarse, las políticas deben de priorizar el acceso universal al deporte. O sea, es una manifestación, es decir, donde hay, lo que señala es que
bueno, lo que dice la Constitución y lo que han dicho ya sentencias de tribunales sobre el 43 de la Constitución, de que el deporte que señala la Constitución es el deporte que hago yo, no el deporte que veo por la televisión. El deporte por la televisión es otra cosa. Aunque lleven la bandera de España y lleven no sé qué, lo que en teoría tienen que priorizar los poderes públicos es el deporte que hago yo. Entonces, bueno, me ha llamado mucho la atención el tema del deporte mujer, el capítulo de deporte mujer, porque yo creo que es excepcional para su época. Me ha llamado la atención también de que en la bibliografía aparece Lili Álvarez, o sea, una entrevista de Lili Álvarez, El mito del amateurismo, un libro escrito en el 68, que yo desconocía completamente. Y luego el capítulo ese, el propio Samaranch en el prólogo habla y dice: análisis de la gran originalidad sobre la llamada sociedad machista. O sea, el propio Samaranch se sorprende de que Cajigal le llama análisis original, con gran originalidad sobre la sociedad machista, en donde Cajigal pues hace bueno, es un primer paso. Es decir, probablemente en el año 81 poca gente también había escrito sobre el tema, sobre la gran desigualdad que se había generado, cultural y no cultural, en el desarrollo de la práctica deportiva en España por parte de las mujeres. Bueno, y lo que hay que decir es que se ha avanzado mucho y toda la gente aplaude de que 50 años después hayamos avanzado mucho, pero yo siempre recuerdo cuando hay jornadas de este tipo y tengo oportunidad de intervenir, que en el deporte federado todavía de cada 4 licencias federadas que hay en España, y hay 4,5 millones, 4.400.000 personas federadas, de cada 4 licencias, una es de mujer y 3 son todavía de hombres. O sea, es un sector todavía muy masculinizado. Es verdad que es el deporte de competición, pero son 4 millones y pico de personas. No hay sector social en España con tal nivel de asociacionismo y como es el deporte federado. También la gente dice, no, la crisis del deporte federado. Bueno, la crisis del deporte federado, nada. Es decir, la gente que se asocia en partidos políticos no llega ni de broma a eso. Los que están asociados en sindicatos, tampoco. En asociaciones religiosas, tampoco. En asociaciones culturales, filantrópicas, tampoco. Lo único, las AMPAs, porque es casi una obligación que si tienes hijos o hijas en edad escolar, seas de la AMPA. Pero no hay un sector asociativo de tal envergadura como el de... Y sigue siendo todavía predominantemente masculino. Al paso que vamos, yo he calculado que llegar a que las mujeres tengan el 40% de licencias deportivas federadas es en el año 2130, me parece más o menos. Sí, sacas en los últimos 20 años el porcentaje ha subido 2,5 puntos. Por mucho que eso voy a introducirte una apreciación, pero como tú puedes imaginarte, lo hago precisamente con carácter sarcástico, ¿no? O jocoso, si cabe. Eso, si no se toma una medida, que ya parece que vamos a ello, para evitar el cambio de género. Porque si no, todo el hombre que no prospere en el sector femenino se pasa al sector, en el masculino se pasa al sector femenino, pero parece que eso se está tomando en serio y parece que va a ser. Cajigal ya habla en el libro de ese, en el capítulo ya habla del derecho del hombre y la mujer como ser humano, de igualdad en derechos y tal, pero luego, una vez eso, decir, a ver, hay un deporte de hombres y un deporte de mujeres. Y mucha gente que somos, es decir, que tenemos una ideología, entre comillas, feminista, como la tengo yo, en relación a la igualdad de derechos en muchos aspectos de las mujeres con el hombre. Sin embargo, en el tema del deporte lo tenemos claro. Es decir, cualquiera que hace deporte y conoce la ciencia y conoce mínimamente, sabe que el deporte de competición, es decir, eso es un error como la Copa de un Pino. O sea, no es
es peligroso. Sería ponerlo muy difícil precisamente Claro, a las mujeres. Y que en el caso como además, cuando además estás hablando, como estamos diciendo, de deporte de competición, no del deporte del que se refiere, como has dicho antes, el artículo 43 de la Constitución. Sí, porque las mujeres a lo mejor hay muchas mujeres que hacen deporte, pero no están federadas porque es un problema, yo creo, estructural ahora mismo, es decir, estructural y que viene arrastrado del pasado y, como tú dices, esperemos que se corrija. La mujer participa bastante menos en el deporte de competición que lo suele hacer el hombre, pero desde muy pequeñito. En el fútbol base, que todos conocemos y lo hemos visto, en el fútbol base hasta hace muy poco había muy pocas niñas, había algunas, pero muy pocas. Pero ahora no pasa el 10%, ¿no? Quiero decir que en el deporte federado seguimos estando el 24%. No hay ni razones objetivas, pero bueno, ese es otro debate. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que lo incluya, ¿no? Es decir, y hace una reflexión y un análisis de hechos desde una sociedad, una perspectiva machista, ¿no? Es decir, y hace una referencia, por ejemplo, al tema del jogging. Dice la incorporación de la mujer al mundo del jogging y del footing. En el año 81 ya se habían celebrado en Madrid la media maratón de Moratalá, las primeras carreras populares que se celebraban en España ya se habían celebrado, y muchísimas mujeres se incorporaron ya en esos. Aquí en Zaragoza ya habíamos hecho una de 4.000 y pico personas y había muchísimas mujeres, y eso es un poco eso, por ejemplo, Cajigal también lo incluye, ¿no? Como uno de los elementos. Eso. Pero bueno, es importante porque eso hace 45 años de ese artículo y bueno, y ya dice cosas avanzadísimas para una persona además como Cajigal, que viene de una cultura, bueno, que en general todos sus libros hablan del hombre, ¿no? Es decir, si los escribiera hoy hablaría de ser humano. Probablemente. Luego la editorial diría, pon ser humano. ¿Sí? Porque es así. Entonces, bueno, más cosas, Javier. En este libro aparece una frase que ya la había oído en el INEF, hablando de que la educación de los niños exige mucho más que la educación de los universitarios, que habría que pagar mucho más a los maestros de primaria o de primer año, segundo año, porque es el que va formando los hábitos de orden y de pensamiento y de selección. Pero es que las sociedades que prosperan son las que mejor pagan y consideran a sus maestros. Sí. O sea, eso está claro. Pero bueno, nos ponía ejemplos de la cultura del Japón también, ¿no? Bueno, hay una frase que él dice que bueno, más o menos viene a decir una idea de que en la educación no es que tenga que haber una educación física, sino que la educación por el movimiento debería ser el eje de todo el proceso educativo de los niños, ¿no? Entonces, claro, eso explícaselo tú al Ministerio de Educación, ¿no? Y a nuestros propios compañeros de educación física, porque los profesores de educación física, que Diego no nos conoce muy bien, pero somos muy especiales, siempre hemos tenido una especie de complejo de inferioridad en relación a otros profesores. Es decir, bueno, yo de hecho los primeros años que fui profesor de educación física cobraba en los institutos públicos, cobraba la mitad que los profesores de otras asignaturas. Y éramos personal varios sin clasificar antes de las oposiciones. Quiero decir, siempre éramos... Y en este proceso de ser iguales que el resto de los profesores, también exigimos que la asignatura y la materia de educación física fuese igual en todos los sentidos. Los horarios eran igual, los profesores serían los mismos, la evaluación similar, por aquello de igualarnos, ¿no? Cuando en realidad la educación física en el sistema educativo, como la educación artística, como la educación musical y otras materias, son cualitativamente distintas a la educación de conocimientos básicos. Y entonces, claro, ¿qué significa eso? Que habría que modificar toda la estructura del sistema educativo
y evidentemente no, el resto de los profesores no quieren. Claro, si tú metes más horas para educación física o para educación musical o educación artística, que yo creo que en nuestro sistema educativo eso está completamente abandonado, es decir, ya hemos hablado, es decir, nadie enseña a tocar un instrumento, enseñan a tocar una flauta que por lo menos a mis hijas así era de flauta, que lo que hacían era que terminasen odiando el ruido de la flauta en casa, ¿no? Entonces, dices, bueno, igual la educación artística, pero claro, ¿cómo cambias? Eso se nota sobre todo en algunos tipos de zonas o regiones de España donde hay una mayor tradición musical, por ejemplo, lo que estás diciendo, como por ejemplo en Valencia. Uno va a Valencia y los niños salen de la escuela y se van inmediatamente llamémosle a las escuelas de música, ¿no? Donde, como tú bien dices, no solamente les enseñan a leer solfeo, sino que les enseñan también un instrumento de verdad, no una flauta. Entonces, cuando uno va a esa zona, se da cuenta la buena formación que tienen esos niños, porque uno va y los fines de semana se encuentra orquestas improvisadas de niños y que tocan además maravillosamente. En el tema del deporte yo creo que tenéis, efectivamente, tú lo que estás diciendo es muy importante y efectivamente quizá el problema es que nunca se ha entendido la diferencia de cualidad que hay entre las enseñanzas tradicionales, como tú dices, de materias que forman intelectualmente a las que forman físicamente, en el sentido de que la educación física es una formación también, ¿eh? Y además muy importante para una cuestión determinada como es la salud, ¿no? Porque además la educación física muchas veces no hemos pensado que los que pertenecimos a aquella época donde, pues lo que yo a mí la educación física me la dieron en la escuela algunos instructores de la OGE, que eran los que entonces te daban la formación física en el colegio. Y lo que hacían era prácticamente enseñarnos a marchar, a hacer algunos ejercicios, las tablas pero, por ejemplo, la formación física implica también no solamente formación física, sino alimentación, conocimiento también de la morfología, en fin, el teoría del movimiento, todo eso es muy complejo, y efectivamente yo entiendo que tú no puedes tratar a la disciplina de una formación física como por ejemplo, por poner un ejemplo, como a una física, una química o una matemática, que posiblemente son importantísimas para la formación intelectual, pero que requieren quizás una forma distinta de practicarse, ¿no? Javier. Lo que es interesante es que Cajigal ya en su momento estuviera en todos estos temas, adelantado a su tiempo. El tema de Cajigal sobre la persona. Digo, lo importante en la educación es el alumno, que es libre y que puede hacer barbaridades, ¿no? Entonces, la idea del ejemplo del profesor, bueno, porque al final es el chico el que se va formando su propio carácter a través de las experiencias que va cogiendo en el juego con los compañeros y demás. Digo que lo importante era fijarse en el alumno, escucharlo, verlo y sacar de él pues todas sus posibilidades, ¿no? Pero no tratarlos en masa, venga, pues todos a correr, todos a hacer lo mismo, todos a saltar. No, digo, conocer a cada uno, tú eres bueno en esto, tú en lo otro, tú tienes que mejorar el carácter, tú tienes que cuidar el vestuario. Bueno, pues... Bueno, eso ya, yo creo que ya lo importante es el alumno, no el profesor. El profesor puede hacer muchas cosas, pero... Lo intentan hacer los profesores, pero tampoco muchas veces los medios y el número de alumnos y las condiciones y eso lo permiten, ¿no? Eso es. Ahora en mi ciudad están con 37 grados en las aulas. Sí. Y tienen que hacer gimnasia y volver luego a clase. No hago gimnasia. Estar en clase, la hora siguiente. Se nos ha pillado. Sí, pero mira, en Barcelona decía hoy que con la tasa turística esa que cobran los hoteles, pues han climatizado el ayuntamiento 84 colegios. Es decir, todos los demás protestando y resulta que los catalanes, a los que muchas veces se les critica, José Javier, pues resulta que al final son más prácticos
muchas cosas que todos los demás. Tú estás en Córdoba, Diego, ¿dónde estás tú? Yo estoy en Córdoba, sí, en Córdoba estoy. En Córdoba el tema de las temperaturas Bueno, yo una cosa que quería comentar también era el tema de la educación permanente. Él dedica un capítulo a la educación permanente que tiene que ver con, en aquellos años ya se había incorporado el concepto de deporte para todos, por lo menos en Francia y en Inglaterra ya existía el Sport pour tous y todo eso. Y bueno, claro, y es muy importante también porque ahora eso... nosotros, en el mundo de la gestión deportiva y bueno, y sobre todo Andalucía era Juan de la Cruz, no sé si lo conoces, Diego, que estuvo en Unisport, fue director general de deporte de la Junta de Andalucía, sí. Y eso siempre hablaba de deporte para todos y para siempre, ¿no? Es decir, porque claro, el deporte para todos quiere decir que es para los que compiten y para los que no, para los y tal, pero además para siempre, quiere decir que es para... Es decir, que a los 70 años podemos seguir haciendo una actividad deportiva. No sé si en algunos casos un deporte, en otras una actividad deportiva, una actividad con espíritu deportivo. Y entonces también. Y luego otra frase también que llama la atención y plantea una reflexión es el proceso de burocratización no selectivo, sino acumulativo del deporte. Es decir, ya hace 45 años habla de cómo el deporte, la organización del deporte se va complicando, ¿no? De ser una actividad libre y tal, empiezan a aparecer estamentos, federaciones y suprafederaciones. Claro, en aquella época las federaciones autonómicas no existían. Existían las españolas y las delegaciones de las delegaciones provinciales donde había 3 o 4 clubes. Luego claro, él anticipa que se crean luego las federaciones autonómicas, y luego las españolas, y luego tal. Y las estructuras públicas, claro, en la medida en que los ayuntamientos y otras entidades públicas empiezan a destinar recursos, a hacer instalaciones, a poner programas, todo se va a dar subvenciones. Bueno, realmente, a ver, uno de los principales problemas del desarrollo del deporte es la propia burocratización y complicación acumulativa de nuestro modelo deportivo y de nuestra organización deportiva, ¿no? Pero bueno, hay más cosas también, ¿no? Pero... Nada, acaba diciendo que tenemos que seguir aprendiendo todos nosotros. Bueno, es que el que no se ha dado cuenta de que la vida es un aprendizaje continuo es que no está muerto. Claro. Eso es De todas maneras, lo que a mí me parece que también resalta eso que estabas comentando, aparte de la burocratización, que efectivamente siempre es algo que genera complejidad y dificultad para muchas cosas, lo que sí, por otra parte, significa es como una especie de secuela o como una especie de consecuencia de la presencia de una determinada realidad. Me explico. Es decir, el deporte se ha ido burocratizando y se ha ido haciendo cada vez más complejo porque cada vez ha tenido mayor manifestación. Eso es sobre todo, porque indudablemente la mayor parte de los niños estamos hablando siempre de los años 70, 80, un poco que es donde la obra de Cajigal se va produciendo, pero él provenía con su experiencia anterior, provenía de ver un país donde la práctica de deporte primero era casi nula. Los niños jugaban en la calle, en el mejor de los casos pegarle patadas a un balón y qué clase de balón, ¿no? O sea que, pero por supuesto a un niño de los años 50 o 60 en España no se le ocurría pensar en baloncesto o en balonmano, si acaso darle patadas a un balón, ya digo, o hacer alguna otra actividad física que, insisto, no hay que confundirla con el deporte de competición. Si eso lo comparamos, no ya con los 70 o los 80, que ya se había hecho algo más complejo, sino sobre todo con nuestro tiempo, es decir, es que hoy se ha sofisticado muchísimo el deporte. Es que cualquier niño, yo la mayoría
de los niños que observo están practicando actividad deportiva federada. ¿Por qué? Porque los padres llevan a los niños a los clubes, por ejemplo, de fútbol o a los clubes de baloncesto y los niños están dentro de estructuras donde primero se les tecnifica, se les educa deportivamente y además se les protege porque realmente están con sus seguros, todo eso es porque yo creo que el deporte ha sufrido una eclosión amplísima y es incomparable lo que hoy en día entendemos por actividad deportiva, que ya digo, es mucho más compleja que lo que se podía entender hace 50 años, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos. Sí, bueno, él habla en lo que dice, habla de la fiesta del deporte. Dice, el deporte es una forma moderna de fiesta, ¿no? Escapar temporalmente de la rigidez y de la rutina de la vida cotidiana. Claro, es que eso es, porque eso lo ha dicho gente hasta nada deportista como Javier Marías, el escritor, que falleció también hace unos años y que además era muy crítico. Bueno, él se fumaba mucho, era muy crítico siempre con la gente que va a gimnasios, con el deporte, pero sin embargo era socio del Madrid, ¿no? Entonces era socio y de los que iba y de los que se enfadaba, y entonces hablaba siempre que para él el era el volver a la infancia. O sea, es un trozo de tu vida, de unas horas en que vuelves a la infancia a disfrutar, en este caso, el espectáculo deportivo, claro. Y bueno, haberle explicado que disfrutar el espectáculo deportivo está muy bien, pero hacerlo es la leche. O sea, practicar deporte. La gente, yo cuando veo los juegos, los de los eSports, Electronic Sports, a ver, no entendéis nada. Es decir, el placer del deporte está en el acto motriz. No sé, Diego, si tú haces deporte o no, pero porque viene el mundo del deporte. Pero el valor del deporte está en la experiencia motriz. O sea, de subir a una montaña, de hacer un regate, de tirar a canasta, incluso ejercicio físico que haces ahora. Hasta el placer de pasar el periodo de recuperación. Cuando uno hace un esfuerzo deportivo, por ejemplo, juega un partido, pues digo yo, el domingo por la mañana, luego viene todos conocemos ese periodo de recuperación que además con la edad se va prolongando. Hasta eso tienes su placer, luego encontrarte con todas aquellas pequeñas molestias, ¿no? Sí, por eso. Comenté en el último congreso de Valencia, hablé de la diferencia entre trabajo y deporte. Que cuando se está trabajando, pues es por una obligación, pero el deporte ya es disfrutar por uno mismo. Ya encuentra en ello y es como eso, irse ya al cielo o a otro mundo y estar a gusto disfrutando. Es una manera de escape que todo el mundo tenemos y que nos encanta. Pero fíjate, Javier, yo creo que de la misma manera que tú puedes tener un trabajo que te apasiona y que disfrutas, no siempre, ojo, porque ser profesor es muy bonito, pero tiene que ser duro y tiene que ser te quemas, todo eso muy bien. Pero hay momentos en que cualquier profesión, bueno, cualquiera no, pero muchas de las profesiones, sobre todo ya has tenido oportunidad de elegirla, te genera una satisfacción. Y yo cuando veo a los profesionales que cobran millones y tal, también se lo pasan bien. Es decir, yo veo a Messi que ha metido 3 goles ahora y en el rato que está jugando, O sea, es profesional, no sé qué. Está jugando y disfrutando del esto, ¿no? Eso es un valor que pocas... la cultura también la tiene. Un pianista bueno es un profesional, es un talento, cobra mucho dinero y disfruta, tiene que disfrutar, ¿no? Es decir, pues nada, damos gracias a Cajigal y su familia y todo. Eso es. Sí. Bueno, estamos encantados de ver. Javier, por quedar... Bueno, otra cosa que se me olvidó decir, lo digo por Diego, que es muy interesante. Habla de la realidad singular propia del deporte, que el deporte tiene dinámicas propias.
y ahí como si fuera que solo ha defendido mucha gente también, ¿eh? Como dice, el deporte es... dices, a ver, no, el deporte está en la sociedad pero hay el complejo de Isla, que es el complejo de Isla que hablaba Cazorla en el libro que los juristas conocen, Deporte y Estado, que fue un boom también, fue un libro que para mí fue importantísimo, o sea, me parece habla de eso, del complejo de Isla, que mucha gente del deporte también ha querido defender, ¿no? Decir, a ver, no, el deporte es una cosa aislada, y dice, no, el deporte forma parte de la vida de las personas, de la sociedad, de las leyes, de los derechos, las obligaciones, y, en fin, todo eso. Entonces, no sé, Javier, ¿hablas tú con el INEF para que pensar algo y ya escribiremos algún papel? Yo hablaré con Luis Antolín, porque yo creo que lo mejor sería que el INEF liderase un tema, la organización del centenario, pero que implicásemos a todas las entidades que forman el derecho deportivo, los gestores, los filósofos, los investigadores, la academia, la conferencia de decanos, que es una conferencia de decanos de ciencias del deporte, un poco de hacer Y yo hablaré con Eduardo Blanco también, que lo conocéis, Eduardo, porque también era él es el que se encargó de hacer la edición de las... Hombre, no sabía quién era. De las obras, sí. Bueno, luego es que no tengo aquí el 1. En el 1 está el prólogo, lo hace el presidente del Comité Olímpico y Eduardo Blanco como presidente en aquel momento, no me acuerdo de qué asociación. De fútbol, sí. Pero, bueno, él era también un alumno aplicado y un devoto de Cajigal. Entonces, hablar por implicarlo. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Nada. Hemos aguantado 9. Encantado. 8, 9 la medalla. Dile a Paco Cajigas que nos dé una medalla de esas del INEF. Hemos aguantado 9 sesiones y una porque tú estabas tenías un compromiso y yo estaba en otro compromiso. Así que, pero hemos aguantado 9 sesiones. Recuperamos. Vale, bueno. Muy bien, nos vemos. Muchísimas gracias, Diego. Encantado. Un abrazo, igualmente, hasta luego. Hasta luego.